¿Y quién está detrás exactamente de estas organizaciones? Sobre todo queremos hablar hoy de Oscar Camps. Muy buenos días, Rubén Pulido. Muy buenos días, Ana. ¿Nos podrías desmenuzar un poco exactamente quién está detrás al final de la Open Arms y luego el interés que hay por detrás de que esta inmigración al final continúe, de esta inmigración ilegal? Bueno, ¿quién está detrás? Hay muchas cosas detrás de Open Arms. Lo que está claro es que Open Arms lleva a cabo ciertas misiones humanitarias, como lo denominan ellos, que tienen un coste muy elevado. Para empezar, esta última incursión que ha habido en el Mediterráneo Central la hacía con el Open Arms 1, un buque similar en dimensiones y peso al Clara Campoamor de salvamento marítimo, que el gasto que hace de combustible, para ponernos un poco en situación, es de aproximadamente unos 1.000 litros a la hora. Eso hay que sumarle gastos de tripulación y otra serie de gastos, ¿no?, que conlleva fletar un barco de esta magnitud. Estamos hablando de que puede gastar tranquilamente en torno a los 10.000 euros diarios. Si nos vamos a las memorias y cuentas de la ONG, no cuadran. No cuadran los datos que arrojan económicos con un gasto de tal magnitud, ya no solo con el Open Arms 1, que con la embarcación que ha acudido al Mediterráneo Central, sino con otras embarcaciones que también tienen activos. Entonces aquí la ONG está acudiendo a una red de financiación que desconocemos, ¿no?, porque no la hace constar en sus cuentas y ellos hablan de aportaciones privadas, pero claro, ¿hasta qué punto estás obligado, si eres una organización sin ánimo de lucro, a poner en conocimiento de la sociedad esto, ¿no? Y luego detrás de todo esto que estoy diciendo, pues está el comportamiento que tiene la propia ONG cuando acude al Mediterráneo Central, ¿no?, que prácticamente navega en áreas donde ya se ha informado en numerosas ocasiones a través de diferentes entidades públicas y otras organizaciones humanitarias como ACNUR, que son áreas frecuentadas por el crimen organizado, frecuentadas por las mafias de la inmigración ilegal. Es decir, ellos no se encuentran casualmente con una embarcación, ellos acuden a punto de concentración de actividad de estas redes criminales. De hecho, yo tengo constancia y he informado también a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluso a Frontex, sobre este asunto. Yo tengo constancia y tengo probado que cuando Open Arms acude a ciertas zonas, el índice de delictividad aumenta. Se producen anuncios a través de los canales donde interactúan estos traficantes con la inmigración ilegal. Todas esas comunicaciones aumentan, las ofertas por parte de las mafias aumentan y el número de embarcaciones que llegan a fletarse desde el área de Túnez o de Libia cuando está Open Arms merodeando por allí aumenta considerablemente y por consiguiente pues aumenta también el riesgo de que haya drama humanitario, de que haya naufragios, ahogamientos, etcétera. Todo esto es lo que he ido evidenciando cada vez que Open Arms se ha puesto rumbo al Mediterráneo Central y es totalmente constatable yo lo he tratado de evidenciar siempre de forma que no haya opacidad ninguna en los datos que voy transmitiendo. Es una evidencia totalmente palpable. Hay informes de la Policía de Fronteras Europea, de Frontex, que así evidencian todo. Sin embargo, pues no se hace nada con este tipo de organizaciones. Luego, por ejemplo, tú has denunciado en redes sociales cómo estas motoras al final están valoradas en 20.000 euros, algunas de ellas. Y claro, es algo que nos choca mucho, cómo se pueden permitir si vienen porque no tienen esa economía para hacer frente en su país, vienen al final con motoras que no precisamente vienen de África, ¿no?, que las compran en otros países europeos. Eso al final también se está permitiendo. Sí, bueno, en el caso por ejemplo, de la inmigración que proviene de Argelia, que prácticamente el 50% de las embarcaciones que utilizan salen de España. En el caso del Mediterráneo Central, que es al que apuntaba, sí, se está viendo que se está empleando una logística que no se trata de una logística precaria. No estamos hablando de ese 2016-2017 cuando se utilizaban en el triángulo de las mafias libias embarcaciones neumáticas, balsas neumáticas, sino que estamos hablando de una embarcación mucho más sofisticada con unos motores que están prácticamente nuevos y que esas imágenes de esos motores que yo he podido captar en estas últimas semanas coinciden plenamente con los anuncios que hacen los traficantes. Es decir, es esa conexión de la que hablaba
la que hablaba anteriormente, y tanto la propia embarcación, la elaboración de la propia embarcación como esos motores que están utilizando, pues es lo que has apuntado con anterioridad, ¿no? Estamos hablando de que cada embarcación con sus motores, ahí hay más de 20.000 euros de inversión. Luego ya lo que vienen a pagar todos los embarcados, ¿no? Que la cifra se sitúa en torno a los 2.500 euros por inmigrante ilegal. A ver, yo lo he dicho en muchas ocasiones, al final yo creo que, y se lo dije un día a Josep, que lo tenéis ahí de invitado, se lo dije una vez, ¿no? Que al final la fortuna es la que viaja en patera y la miseria se queda en origen, ¿no? Porque para tener acceso a ese tipo de incursiones marítimas, tanto en las rutas que acceden al territorio nacional como esas rutas que acceden a puertos italianos, hace falta un desembolso económico, y no todo el mundo en esos países subsaharianos tiene esas oportunidades económicas de hacer ese desembolso. Es que en muchas ocasiones lo que llegan a pagar estos inmigrantes ilegales, y con esto me voy a referir, por ejemplo, a la ruta que conecta Argelia con Baleares, se ha llegado a hablar de hasta 8.000 euros, y esto lo evidencian operativos policiales, no me lo estoy inventando yo. Hay muchos españoles que no tienen 8.000 euros para viajar al alcance, ¿eh? La crisis diplomática entre España y Argelia por toda la situación del Sáhara Occidental y Marruecos, ¿esto nos puede repercutir de forma, mucho mayor que hasta ahora en esa entrada de inmigración ilegal por parte de la ruta argelina? Obviamente Argelia se ha dado cuenta de que el uso del control de flujo migratorio se puede elevar, ¿no?, a esa arma de negociación diplomática, ¿no?, a esa arma para presionar a los estados. O sea, yo lo que tengo constancia es que en estos momentos Argelia todavía no ha hecho uso de esos flujos migratorios para tratar de presionar o para tratar de vengarse de alguna forma de las acciones que ha tenido España con relación al tema del Sáhara. Y digo esto porque Argelia reviste una complejidad mucho mayor a la que tiene Marruecos. Hablamos de un país que comparte frontera común con hasta 7 países africanos, donde los movimientos de inmigración ilegal que se producen en Argelia son bastante elevados, y si Argelia hubiese tomado la decisión de castigar a España con esa indolencia en cuanto al control de flujos migratorios, estaríamos lamentando las llegadas de miles de personas, de miles de inmigrantes cada semana. Y no es así. Yo sí que tengo constancia de que hay ciertas ocasiones en que los operativos por parte de la Guardia Costera argelina se relajan un poco, pero se relajan porque tienen el mismo problema que tenemos en España, que los efectivos no son suficientes para controlar toda esta inmigración ilegal, y es cuando se producen esas llegadas a costas de Almería, Murcia, Alicante, Baleares. Pero ya digo, si en el momento que haga Argelia uso de este tipo de artimañas para presionar a España, no va a tener ni mucho menos que ver con lo que pasó hace un año en Ceuta. Y una última pregunta antes de dejarle preguntar a los contertulios. ¿Se podría estimar o saber el patrimonio con el que cuenta la Open Arms para hacer frente, pues, a todos esos rescates? El patrimonio es que con todos los gastos a los que he apuntado antes resulta prácticamente incalculable. Yo lo que sí publicaba hace poco es el patrimonio que tiene el propio fundador de la ONG, ¿no?, que el patrimonio inmobiliario que tiene pues bastante elevado. Estamos hablando de 3 viviendas que tienen un coste superior a $500.000 de euros entre todas, y a ver, a mí me parece cuando menos moralmente reprochable, ¿no?, cuando estás al mando, ¿no?, de una organización sin ánimo de lucro. Josep María Francas. Sí, yo tenía 2 preguntas, pero una y media, o 2 y media, mejor dicho. ¿Es normal que los países africanos necesiten visado para entrar a España, los habitantes de los países africanos? Que sí es normal, o es lo normal. ¿Es lo habitual? Es lo habitual, claro. Si llegas por la vía de la legalidad, es lo habitual. Si llegas por la vía de la ilegalidad, ya sabemos. Vale, es que si no, no se entendería que dedicaran 8.000 euros a ir en patera cuando un avión de cualquier ciudad africana es mucho más barata ir a Madrid. Pero no entras en el programa de protección internacional, ni de asilo, ni entras en toda esa espiral de prebendas económicas a las que asisten por parte de algunas comunidades autónomas. Es que el hecho de venir de forma ilegal
de alguna forma te pone bajo el amparo de unas ciertas normas y de una cierta protección por parte de diversas entidades humanitarias, y no solo entidades humanitarias, sino entidades públicas que, si vienes por la vía de la legalidad, obviamente si no puedes evidenciar que vienes a permanecer por algo más allá del turismo, que puedes permanecer por un tiempo limitado, pues tienes que regresar a tu país. De esta forma no. Está bien, no, yo contaba con eso, pero yo pensé que venían, en plan, como vienen muchos de Latinoamérica, que en plan turismo, y una vez están aquí, búscalos, ¿no? Y entonces ya eres un inmigrante ilegal que has entrado por una vía de alguna manera legal. Pero claro, si tienes que pedir un visado, cambia. No, la otra pregunta que me ha parecido más no sé si es... entiendo que has querido decir antes que la actuación de Open Arms, y supongo que de alguna otra, pero de Open Arms en concreto, facilita el trabajo de las mafias en el caso de la inmigración ilegal. Eso lo has dicho. Eso lo he dicho y lo admito. Como mínimo facilita. Y lo puedo demostrar. Sí, totalmente. Además, es que yo he colaborado ya con la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado y con Frontex en esta línea. Yo he elaborado informes en los que queda totalmente evidenciado, en que en blanco y en botella yo tengo acceso a ciertos grupos en los que estas mafias operan, tanto grupos de WhatsApp como grupos de Facebook. Tengo acceso a la monitorización, al comportamiento marítimo que tienen este tipo de buques, y la conexión es totalmente evidente entre ese aumento de la actividad de estas redes criminales y la presencia de estas organizaciones humanitarias. Pero solo facilitando, no colaborando. O sea, sería simplemente que su actuación facilita. A ver, ellos forman el eslabón necesario para que, el último eslabón necesario para que esta inmigración termine donde las mafias quieren que termine. Las mafias quieren que terminen, y los traficantes en territorio europeo. Ahí la correa de transmisión la hacen este tipo de embarcaciones, cumplen el fin último de estos traficantes, porque cuando se intercepta una embarcación, como ha ocurrido hace una semana con Open Arms, que intercepta una embarcación a 35 millas náuticas de Túnez, Open Arms no lleva a esa inmigración ilegal a Túnez de vuelta en acuerdo al derecho marítimo y a la legislación marítima, sino que sigue rotando en el Mediterráneo central y al final ha terminado en Sicilia. Es decir, Open Arms de alguna forma está cumpliendo con los intereses de estos traficantes. O sea que si no estuvieran esas Open Arms y compañía, probablemente la inmigración ilegal bajaría, puesto que la eficacia sería mucho menor. Eso me parece que hubo un ministro italiano, no sé si fue Salvini, que organizó un follón con ese tema y al final le costó el cargo, porque nadie parecía dispuesto a aceptar en Europa una cosa tan políticamente incorrecta. ¿O me equivoco? Claro, pero es por eso, porque no entra en el marco de lo políticamente correcto. Pero es que si nosotros entramos, por ejemplo, hay un proyecto de Naciones Unidas que se llama Missing Migrants, que va contabilizando la inmigración ilegal que desaparece en el Mediterráneo central. Si nosotros conectamos el número de fallecidos con la presencia de organizaciones humanitarias, podemos constatar que cuando hay más organizaciones humanitarias en el Mediterráneo central, el número de fallecidos aumenta considerablemente. Entonces, la conexión es totalmente evidente a través de muchos hechos, ¿no? como el que os he comentado.